Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de matemáticas. Temática a tratar: se realizará una práctica de fracciones en la recta numérica. Veamos. Antes de iniciar la explicación práctica, vamos a recordar. Entonces, en este caso, acá tenemos la unidad completa. Esta unidad la dividimos en 5 porciones iguales. Tenemos enmarcadas 3 partes. Entonces, en este caso vemos que tomamos 3 de 5, es decir, 3 quintos. Ahora veamos en la recta numérica cómo va ubicada. Entonces, debemos de tomar, ojo, la fracción ojo, cada unidad dividido en 5 partes iguales. Entonces, la unidad, recordemos que siempre inicia del 0. Bueno, entonces del 0 al 1 va una unidad. Entonces dividimos en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el numerador, ojo, el numerador nos indica la cantidad que debemos de tomar del denominador. Entonces, nuestro denominador 5, que es la cantidad de partes en que yo divido la unidad. Y el 3, la cantidad de partes que tomamos. Entonces, acá en este caso, la unidad está dividida en 5 y de esas 5 debo tomar 3. 1, 2 y 3. Acá en este caso estamos usando, ojo, una fracción propia, aquella que tiene el denominador mayor que el numerador. Veamos otro ejemplo. Entonces, acá estamos observando, ojo, 2 unidades y cada unidad dividida en 3, ¿cierto? Entonces aquí en la primera unidad tomé 3, 1, 2 y 3. Y en la segunda tomamos de las 3, tomamos 2. Es decir, que tomé más de la unidad, ¿cierto? Entonces tomamos 3 de una unidad y 2 de la otra. Es decir, tomamos 3 enteros y 2 tercios. Esta es una fracción mixta. Bueno, ¿cómo va representada en la recta numérica? Ojo, fracción impropia, 3 quintos, que equivale a 3 enteros, ojo, 2 tercios. 3 quintos es una fracción impropia. Pasándola a mixta me da 3 enteros, 2 tercios. Entonces, se dice que tomamos más de la unidad. Dividimos la unidad en la cantidad que me dice el denominador, en 3. 1, 2 y 3. Hasta acá 3. ¿Listo? Y tomamos lo que me dice el numerador, 5. Entonces, tomé 3 de la primera unidad, la tomé completa. De la segunda unidad, tomamos 2. 1 y 2. Entonces, aquí va ubicado 5 tercios. Tomé más de la unidad. ¿Listo? Entonces recordemos que la fracción impropia tiene su denominador menor que el numerador. ¿Listo? Continuemos. Bueno, muchachos, entonces vamos a observar eh, una práctica acerca de la ubicación de fracciones en la recta, tanto fracción impropia como fracción propia. Entonces veamos nuestro primer ejemplo.
Entonces, nuestro primer ejemplo es 2 tercios. Vamos a ubicar 2 tercios. Entonces, 2 tercios, como ya sabemos, es una fracción propia. ¿Listo? Entonces, ojo, recordemos, la recta numérica siempre inicia de 0 hasta el número que nosotros queramos. ¿Listo? Del 0 al 1, ejemplo, esto es una unidad. Esta es una unidad. Es como si yo tomara la unidad en gráfica, ¿cierto? Y ojo, el denominador que me indica las partes en que yo divido la unidad. Entonces, en este caso, dividimos en 3 este rectángulo, ¿cierto? Es decir, que de 0 a 1 es una unidad, la debo dividir en 3 partes iguales. Ojo, deben de ser partes iguales. Entonces, acá tengo dividido la unidad en 3, como me lo indica el denominador. Y me dice el numerador, tome 2. Entonces vamos a tomar 2. Esto representa 2 tercios. Ahora representémoslo en nuestra recta numérica. Entonces, ojo, lo vamos a hacer mientras para la explicación en forma de montañita, de pasos. 1, 2, ¿cierto? 2 de 3. Quiere decir que acá ubicamos 2 tercios. En este punto estarían ubicados los 2 tercios. Ojo, 2 tercios. ¿Listo? Entonces, una fracción propia. Esta es una fracción propia. Bueno, vamos con nuestro segundo ejemplo. Entonces, vamos a continuar. Entonces vamos a trabajar con la misma recta. ¿Listo? Nuestro segundo ejemplo es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque su denominador es menor que el numerador. Fracción impropia. Entonces, en este caso, ojo, siempre la fracción impropia es mayor que la unidad. Entonces, en este caso me dicen, tome la unidad, ¿cierto? Y dividámosla en 3, ¿cierto? Como me indica el denominador. ¿Listo? Y nos piden que tomemos 13, pero en nuestra recta numérica vamos a dividirla en 3 partes cada unidad. Entonces, 1, 2, 3. Y me dicen, tomemos 13 partes de estas 3. Entonces, en este caso tomo 1, 2, 3. Entonces me hace falta. Es decir, que debo tomar otra unidad, ¿cierto? Otra unidad y dividirla en 3. Entonces tomamos otras 3. 3 y 3, 6. Acá dividimos la siguiente unidad en 3, ¿cierto? Ahora, entonces acá 1, 2 y 3, ¿cierto? No alcanzo. Sí, es 13. 3, 4, 5, 6. Hasta el momento llevo 6. Y son 13. Entonces debo hacer tomar otra unidad. Y lo mismo, dividirla en partes iguales. 1, 2 y 3. Entonces acá tomo la siguiente unidad y la divido en 3. Entonces, 1, 2 y 3. Hasta el momento llevo 9. 9. Es decir, que debo tomar otra unidad y lo mismo, dividirla en partes iguales y tomar 3. Entonces, más 3. Entonces, la otra unidad la divido. 1, 2 y 3. Llevamos 12. Y debemos tomar la otra unidad y dividirla en 3 partes. Y con esta porción, completo 13. Es decir, que de acá tomo una porción. ¿Listo? Ahora vamos a corroborar. Entonces,
La primera unidad está dividida en 3. 3, 6, 9, 12 y 13. Quiere decir que en este punto tenemos ubicada a 13 tercios. Es decir, que tomamos 1, 2, 3, 4. 4 unidades completas. Ojo, 4 unidades completas. Y un tercio de la última unidad. Un tercio. Acá tomamos de 3, tomamos una. De 3, tomamos una. 4 enteras y un tercio. Entonces vamos a recordar. Primero una fracción impropia. Mayor que la unidad, ¿cierto? ¿Por qué mayor? Porque tomamos 4 unidades, 4 partes enteras. Y tomamos de la quinta unidad, tomamos un tercio. Entonces, recordemos que esta se llama una fracción mixta. Es decir, que la fracción impropia, recordemos, la fracción impropia, al convertirla en fracción mixta, queda así. O viceversa, la fracción mixta, al convertirla me quedan 13 tercios. ¿Y cómo? 4 por 3, 12. Y le sumo el 1, me da 13. 13 y dejamos el mismo denominador que es 3. ¿Listo? Entonces, esto es un recordéis. Entonces, ojo, fracción mixta se convierte a impropia o la impropia se convierte a fracción mixta. ¿Listo? Bueno, veamos el último ejemplo. Último ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tomar la última, que es 5 medios. 5 medios. Entonces me dicen, divida la unidad en 2. Tengo la unidad y la debo dividir en 2. Entonces, ojo, en 2. Tengo la unidad. La divido en 2. Partes iguales. ¿Listo? Y me dicen, toma 5. Entonces, tomo 5. Hasta el momento acá, tomamos 2. Recordemos, debemos de tomar otra unidad. ¿Listo? Y la dividimos en 2. Tomo 2 más para completar 4. 4. Me hace falta, ¿qué? Una porción para completar 5. Entonces, tomo la otra unidad y la divido en 2 y tomo 1. Y ahí quiere decir que está ubicado 5 medios. También es una fracción impropia. Ojo, tomamos ¿cuántas unidades completas? Completas tomamos 2 partes enteras, 2 unidades enteras. Y de la tercera unidad tomé un medio. Ojo, un medio. ¿Sí? Parte entera, parte fraccionaria. Es decir, número mixto, fracción mixta y fracción impropia. Entonces, recordemos, ¿cómo la convertimos a impropia? Multiplicamos denominador con parte entera, 2 por 2, 4, ¿cierto? 4 más 1 me da 5 y dejo el mismo denominador que es 2. Entonces, en este punto quedó ubicado 5 medios. ¿Listo? Esto es un recorder y lo de la fracción mixta y lo de las fracciones impropias. Bueno, entonces con esto ya doy por terminada la temática de la práctica con fracciones en la recta numérica. Bueno, con ello doy por terminada la temática de ubicación de fracciones, tanto propias e impropias, en la recta numérica. Recuerda tomar apuntes con ejemplos en el cuaderno y practicar en casa. También, por favor, realizar el taller emitido por módulos. Enviarlo en la fecha y hora indicada. No siendo más, me despido
Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.